Bueno, pues damos gracias a todos por estar en esta mañana, pero sobre todo y principalmente gracias a Dios por permitirnos estar reunidos, ¿no? Dice que donde estamos dos o tres, Él está en medio de nosotros. Quiero esta mañana empezar contándoles algo que está inspirado en el mensaje, porque cada caso, cada cosa tiene que tener el por qué nos pasan las cosas, ¿no? Y a veces mis hijos dicen, tú siempre nos empiezas contando una historia y predicas. Digo, es que el Señor ha puesto eso en mí. Yo lo hago de esta manera y otros predicadores que lo hacen de otra manera. Y esta es la historia de una hermana de España que un día preocupadísima viene y me dice, hermano, ¿te puedo, me prestas dinero? Me dijo directamente así, ¿no? ¿Y para qué? Le digo, si tú trabajas, tienes ahorros. Y dice, no, es que necesito 500 urgente. Le digo, ¿pero por qué? Dice, no me preguntes por qué, solo si me vas a prestar o no vas a prestar. Entonces le digo, pues tienes que decirme por qué razón necesitas. Porque si es urgente es para algo grave, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, voy a hablar con mi esposa y le voy a decir porque tengo que siempre consultar con ella. Y me dice, nada, te voy a contar, pero que se quede entre nosotros. Lo que pasa es que yo me he pagado 3 meses del diezmo en la iglesia y el domingo pasado vino un predicador y nos dijo que vamos a ser condenados y vamos a ser juzgados si es que no nos ponemos al día con los diezmos y las ofrendas. Entonces, eso me llevó a buscar respuestas. Le dije, mira, te voy a dar una respuesta concreta y es con la palabra de Dios y luego ya si tú quieres lo haces, si no, no. Porque nadie en esta vida puede ser condenado porque no diezmaste o ofrendaste. Tú vas a ser condenada por no hacer la voluntad de Dios, que es su palabra, cumplir lo que su palabra dice. No, pero es que el pastor nos dice que Malaquías, que no sé qué. Le dije, ok, yo te voy a explicar qué es lo que dice Malaquías y por qué se escribió ese versículo y para qué fue hecho. Entonces, esto me llevó claro, a darle el consejo y obviamente ella está bien, tranquila y sabe que cuando uno da a algo a la iglesia lo hace por gratitud, ¿no es cierto? Entonces el tema de hoy lo he titulado ¿Damos por culpa o por gracia? Porque a veces el versículo que vamos a leer de Malaquías 3, del 8 al 10, nos habla de culpa, nos hace sentir culpables, nos hace sentir como que, como que debemos algo, como que algo me va a pasar si es que no lo hago. Y Dios así no lo quiere. Entonces, dice la palabra de Dios así, Malaquías 3, desde el 8 hasta el 10. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta, ¿no? Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alforil y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, aquí es el tema de esto, ¿no? Yo no les vengo a hablar de si hoy vas a diezmar y vas a prosperar, o si vas a dar, vas a ser mejor, no, no. Yo vengo a explicar por qué razón estamos usando ese versículo mal. Yo lo digo usando porque yo también cuando empecé mis primeros días, mis primeras épocas de predicador, yo también pensaba que eso era la predicación, hablar del diezmo, hablar de la ofrenda, hacerles tener miedo a la gente, ¿no? Yo tengo un mensaje escrito que, claro, decía, mira cómo le estás robando a Dios, mira cómo estás haciéndole a Dios el dame. Y obviamente estaba enseñando mal, pero Dios en su sabiduría te va dando puertas y te va dando cosas y te va mostrando qué es lo que realmente Él quiere. Dios no quiere que nosotros demos por esa culpa, uy, me estoy robando a Dios, uy, qué miedo. Ese es el temor que pone muchos predicadores a las personas y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos, yo no vengo a hablarte de dinero, no vengo a decirte si hoy das vas a recibir más, tampoco te voy a quererte enseñar que cuando des algo Dios te va a recompensar el doble, no. Yo te vengo a enseñar que cuando tú des, lo des con gratitud, porque Dios ya nos ha dado, ya nos ha bendecido, ¿no es cierto? Cuando nosotros llevamos algo a la iglesia, ¿de dónde sacamos? De la bendición del trabajo, de la bendición de una familia, de la bendición de algo que nos ha dado, no somos de gratitud, damos a Dios, obviamente.
Entonces, cuando nosotros demos algo bajo los parámetros de este versículo de Malaquías 3, lo hacemos o porque nos sentimos culpables, eh, o porque simplemente tenemos miedo. ¿Okay? Y eso la palabra de Dios no infunde miedo. La palabra de Dios no infunde temor. La palabra de Dios no juzga. La palabra de Dios no te hace culpable. La palabra de Dios viene a salvarnos. Y eso es lo que debemos aprender cada uno de nosotros, a saber dar con gratitud, dar por gratitud. Entonces, la frase de gracias recibiste, dar de gracias, que sabemos el versículo, significa que debemos compartir generosamente con otros aquellos que hemos recibido gratuitamente de Dios, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, ¿no? Como dice también la palabra, lo que hace tu mano derecha, que no sepa, izquierda, ¿cierto? Entonces, todos lo sabemos. Ahora, si tuviésemos que dar por obligación, y ya no se llamaría gracia, ¿no? Sino ya se llamaría culpa. Doy por culpa, doy porque me siento culpable de que le robé a Dios. Es que el pastor me dijo que robará el hombre a Dios, y no les enseñan el contexto de lo que realmente es esa palabra. Y esa palabra profundiza muchísimas cosas de lo que Dios habla a su iglesia, habla a su gente. Y nosotros lo único que queremos es cada día poder enseñar a la gente a usar bien la palabra de Dios, y a no esperar que seamos atemorizados para poder dar algo. Habla por favor en 2 Corintios 9, 6, 7, porque tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice, ¿no? 2 Corintios 9, del 6 al 7, nos dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará, ¿no? Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, este versículo no nos está hablando de lo material. Amén. No nos está hablando de eso, de lo material, nos está hablando de lo espiritual, de lo que tú estás sembrando en Dios, de lo que estás sembrando en la iglesia, y de lo que tú estás haciendo para Dios. No para agradarle al pastor, ni porque el pastor me dijo, sino para agradarle a Dios. Entonces, este versículo habla de eso, y la misión de un cristiano, ¿cuál es? Lo que mandó Jesucristo: sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Dice que de gracia recibimos, dar de gracias, Mateo 18:8. Ahora, la siembra espiritual, todo lo que yo haya hecho por los que más necesitan, o sea, por la gente pobre, será recompensada. ¿Pero dónde? En la eternidad. Cuando yo vaya delante de Dios y dé cuentas de lo que yo hice, de lo que yo enseñé, de lo que yo prediqué, yo voy a tener que decirle: Señor, yo enseñé esto porque era necesario enseñar. O el Señor me va a decir: bien lo hiciste o mal lo hiciste, pero yo voy a ser juzgado. Entonces, tengo que empezar a sentir un poco de temor de eso, de esa actitud, y de poder saber dónde siembro y qué es lo que quiero cosechar. Porque usted no va a cosechar. Si usted siembra mucho dinero en la iglesia, usted no va a cosechar un montón de dinero para llevarse al cielo. Amén. Entonces, eso es muy aparte. Ahora, la siembra espiritual, todo lo que yo haya hecho por los que más necesiten, esa sí será recompensada. Lo que sembramos dice: lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, Salmo 126:5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Sembraron con lágrimas, está hablando de la gente que sufrió, que padeció, que tuvo necesidades, que ¿cómo siendo yo cristiano tengo que pasar esto? A eso se refiere el Salmo. Entonces, todo lo que tú has sembrado con lágrimas, dice que luego con regocijo vas a segar, vas a cosechar. ¿Dónde? En la eternidad. Oseas 10:12 también nos dice que sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Entonces, segad en justicia, que es hacer lo justo, hacer justicia de las cosas que Dios nos muestra en su palabra y qué es lo que debemos hacer.
La justicia no se trata de que, ay, yo soy bien justo y doy lo justo o lo que sea, sino la justicia es otra cosa muy diferente. Entonces, si nosotros hacemos en eso, sembramos en justicia, dice la palabra que también segaremos en misericordia. ¿Cuál es la misericordia? La que Dios nos da por medio de la salvación. Otro ejemplo de siembra lo encontramos en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Esta parábola nos enseña lo que el sembrador hizo, ¿no es cierto? El sembrador no dice que puso dinero, el sembrador no dice que sembró el coche, sembró un terreno, sembró una casa, él sembró semilla, ¿no es cierto? Y dice, no es que yo siembro dinero para recoger al 100 por 1, como dice la parábola, porque esa es otra de las cosas que sacan fuera de contexto enseñando a la gente que si tú das más, vas a recibir más. O como lo que leí en Facebook hace unas semanas, una hermana le llama al pastor y le dice, pastor, he recibido mis tags, me han devuelto dinero del gobierno y así es que estaba pensando dar algo a la iglesia. Y dice, yo estaba pensando, no sé, pastor, dígame usted, ¿cuánto? Porque estaba pensando, a mí me han devuelto $6,500, eso pasó en Estados Unidos, ¿no? Y pues dice, yo estaba pensando poner 500 más para que sea 7,000 y poder ayudar a la iglesia. Amén, hermana, lo que usted está haciendo está muy bien, porque usted mientras más siembre, más dinero más cerquita está de Dios. Entonces, eh, entonces no podemos pensar así, no podemos pensar que yo, porque doy más, voy a estar más cerquita de Dios, porque dice Dios que hagamos justicia, y la justicia es predicar la palabra de Dios también, ser justos con la gente que necesita. A eso es lo que nos lleva. Entonces, todo este tema de la semilla que habla la palabra de Dios, la semilla que habla esto es semilla de la palabra de Dios. Así lo dice en Lucas 8:11. Dice, porque la semilla, explicando a Jesucristo a sus discípulos, él les dice que la semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, empieza, ¿no? Y luego tienes Mateo 13, Marcos 4, donde relata el tema del sembrador y donde está explicando Jesucristo qué es lo que significa. Ahora, dar a la iglesia no está mal, ¿vale? Lo malo es que des, porque el predicador lo que decía, te dijo que somos ladrones, que no entraremos en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Afirmando así que si no diezmamos, no tendremos entrada a la vida eterna. Y eso es lo que le dijeron a esta hermana de la historia. Dijeron, si ustedes no diezman, dice, ustedes no van a entrar al reino de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la palabra dice en Apocalipsis que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ella, ¿por qué estaba dando a la iglesia? Por culpa. Se sentía culpable. Uy, no voy a ser salvo. Uy, no. No, Cristo murió por ti en la cruz. Él dio su vida para que tú entres gratuitamente ¿a dónde? A la eternidad. Tú no tienes que pagar absolutamente nada porque Él derramó hasta la última gota de la sangre para que tú seas salvo. Él ya pagó el precio, él fue el cordero inmolado, dice la palabra. Y por medio de Él, dice que cuando Él murió, se rasgaron las cortinas del templo, se abrió y eso significa que Dios abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso directo a Dios y no tengamos que esperar hacer algo para yo poder ser salvo. O llevar un buen diezmo a la iglesia para yo ser salvo. No, eso no significa. Y es un error. Yo sé que mucha gente van a ver este video, lo van a ver y voy a recibir críticas, voy a recibir quizás felicitaciones, voy a recibir de todo. ¿Por qué? Porque de esto se trata, de que la gente opine, de que la gente dé su punto de vista y de que diga, mira, no, yo he visto esto de esta manera. Y ya está, cada cual tenemos nuestra forma de pensar, pero tenemos que irnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dar por miedo o por culpa y no por gratitud nos hace ver las cosas de otra manera. Ahora, la Biblia nos enseña que lo que debo sembrar en lo espiritual, y de eso daré cuentas a Dios, de cuántas almas sembré para el reino de Dios. Eso es lo que Dios me va a decir. ¿Cuántas almas sembraste para Dios? ¿A cuántas personas predicaste y a cuántas personas le llevaste a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas les discipulaste?
¿A cuántas personas les enseñaste la palabra de Dios? Eso es lo que Dios nos va. ¿No es cierto? Ahí no te va a hablar de que, a ver, tú, hermanito, ganabas 2,000 y dabas 500. Muy bien, dabas más del 10%. Entonces, ven para acá que aquí te toca. O hacer como algunos predicadores tienen la osadía de decir, a la derecha los reyes, a la izquierda los príncipes. ¿Cómo es eso? Los reyes quedan 1,000 y los príncipes quedan 500. Y los que damos 100, no, ustedes se quedan atrás esperando porque no tienen categoría. El dinero no es categoría. Por eso Dios, Jesucristo enfatiza muchísimo del dinero. Entonces, él no quiere que nos enfrasquemos en ese tema del dinero, ni que prediquemos de que si tú das, de que esto no. Dios nos manda a predicar la justicia de Dios. Otro de los versículos que se usa para manipular a la gente está en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada, dice, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice, ¿no? Entonces los pastores, los predicadores que predican de esto, de dar y dar y dar, dicen, a ver, hermano, lo que la palabra dice, si usted da buenas medidas, bien apretado, bien remecido, empiezan a la canasta a sacudirle, dice, eso falta llenarse, tiene que estar apretado como la palabra de Dios. Y la gente empieza a poner y a poner y a poner pensando de que eso es lo que tiene que hacer y no es así. Ahora, ¿qué entiende la gente de esto? Que mientras más da, más recibe, ¿no es cierto? Esa es la mentalidad, eso está metido en la gente. Si yo doy más, voy a recibir más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de medida, de apretada, de remecida y rebosante? Dice según la Biblia y lo que he sacado con estudios, dice, la medida buena, dice, indica que la medida es de alta calidad, no escatimada ni deficiente. O sea, que es de buena calidad y que no se va a dañar. Apretada significa que la medida está llena al máximo, sin dejar espacios vacíos, maximizando la cantidad. Remecida se refiere a la práctica de sacudir la medida para asentar los granos o lo que se esté midiendo, permitiendo así que quepa aún más, ¿no es cierto? Para remover. Rebosante, una vez que la medida está llena al máximo y sacudida, dice que se desborde, o sea, indicando una abundancia eterna. Ahora, ¿qué significa todas estas cosas que acabamos de ver? Pues que las medidas de las que habla este versículo se refiere al grano que daban como pago y para que sea aceptable tenía que estar lleno de estas características, ¿no es cierto? Porque obviamente antes llevaban a dar algo en la iglesia y lo tenían que hacer de lo mejor, pero lamentablemente no es así. A nosotros nos ha pasado que en nuestro país, en Ecuador, cuando hemos ido al mercado, y hemos visto, qué sé yo, las papas, alguna cosa que venden en cubos, en baldes, y está lleno, rebosando, ¿no? Y resulta que hacen una trampa que a partir de la mitad le ponen lo más grande para que se sujete y ponen encima lo pequeño amontonado. Entonces eso significa que está llenísimo. Dice, mire si está más de la medida, que no sé, te echan en la bolsa y te vas a casa. Pero cuando tú llegas a casa no era la libra, era la media libra. Entonces, ¿eso qué significa? Que estaban haciendo trampa. Y Dios no quiere que hagamos trampa en dar algo. Cuando nosotros demos, lo demos con gozo, con alegría, para que las cosas vayan mejor. Ahora, volvamos a Malaquías 3 y leamos desde el versículo 6 en adelante. Y mire, ¿cómo es lo que la palabra de Dios nos enseña? Porque solo, claro, escogemos el robará al hombre a Dios y traer los diezmos al alfolí. Y eso lo hemos escuchado todos. Pero ¿qué dice Dios? Dice, porque yo Jehová no cambio, desde el 6, por favor. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿No? Y empieza lo que acabamos de leer aquí. Entonces, lo que Dios está hablando es al pueblo de Jacob. Ellos hicieron un pacto con Dios para que
para la construcción del templo, ¿no es cierto? Por eso dice traer los diezmos al alforil. ¿Qué es el alforil? Una bodega, un lo que sea, un ático, lo que sea, debajo del templo donde ponían frutas, verduras, granos. ¿Traían para qué? Para que con ese sustento los trabajadores del templo tengan comida, la gente pobre que necesite vaya y coma, y sean suplidas las necesidades de todas las personas, de huérfanos, de viudas, de necesitados. Eso es lo que se significaba. Entonces, el pueblo de Dios hizo un pacto con Dios. Al hacer el templo, ellos ofrecieron dar cosas, dar joyas también para obviamente poder vender y comprar para la construcción del templo. Pero ¿qué pasó? Hubo un desvío, ¿no? Ese es otro tema muy largo que en su momento lo haremos, pero hoy tratando de explicar un poco, ellos lo que hacían es dar eso, pero dejaron de hacerlo, dejaron de dar. Entonces se cortó la bendición, ya no hubo, y por eso aquí Dios les dice, les habla esta palabra, y por eso a ellos es dirigida la palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotras, dice la nación. ¿Cuál es la nación? El pueblo de Dios. Vosotras la nación, toda me habéis robado, dice. No se refiere a nosotros, al mundo entero. Porque si fuese así, entonces todos somos ladrones. Y todos seremos juzgados, y entonces como los ladrones no entran en el cielo, entonces ahí sí tiene razón el predicador de decir que el ladrón no entrará en el reino de los cielos. Entonces ahora sí, por miedo yo voy a dar a Dios. Porque yo quiero entrar al cielo, yo quiero vivir con Dios, pero si no diezmo, no ofrendo, no ayudo, no bendigo a la iglesia, yo voy a ser condenado. Eso no funciona así. Entonces, debemos entender ese versículo bien, estudie en su casa, practique lo que dice Malaquías 3 y realmente va a descubrir un sinnúmero de cosas que Dios nos muestra ahí, pero esta palabra fue para el pueblo de Jacob, para la heredad de Jacob, y Jacob dejó de hacer las cosas, se pusieron rebeldes, no cumplieron la palabra que ofrecieron a Dios, y Dios les dijo esto. Y por eso Dios les vuelve a decir, trae los diezmos al alforil. No, y habrá alimento, dice, en mi casa, dice, no dice en tu casa, sino dice Jehová hablando, dice, trae los diezmos al alforil, y hay alimento en mi casa, en el templo, y probadme ahora en esto, dice, y si no derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ahí es donde cometemos el error y pensamos que el alfolil es la canastita, el sobre, el cajón que ponemos en la iglesia, y, y no enseñan realmente qué es el alfolil, pero el alfolil es eso. Entonces, siguiendo con el tema, realmente la reprensión que Dios hace aquí lo enfatiza hacia el pueblo de Jacob. Nuevamente los vuelvo a decir porque ellos hicieron ese pacto y nunca lo cumplieron. Ahora, mi gratitud a Dios no tiene que medirse con la cantidad de dinero que yo dé a la iglesia. De lo contrario, Jesucristo, cuando estuvo en el templo y vio a aquella viuda dando los 2 dracmas, no lo hubiese puesto en la historia de la Biblia, sino que hubiese puesto que a los ricos que dieron mucho, ellos son merecedores del reino de Dios. Pero Jesucristo dijo, ¿han visto esa viuda que no teniendo nada ha dado mucho más que estos que tienen? Entonces, no está hablando de que por la cantidad van a ser salvos, sino está hablando que por la calidad, por la justicia, por la misericordia y con la alegría que tú das. Eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, lo que debemos sembrar en abundancia, sí, y yo les puedo decir que eso hay que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice, es haciendo lo que Dios nos dijo en Mateo 25 al 35. Mire lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, ¿no? Estuve preso, me visitaste, me viste desnudo, me vestiste, ¿no es cierto? Y todo empieza Dios a dar un relato de lo que uno tiene que hacer. Y en el versículo 40 dice, porque todo lo que nosotros hicimos a la gente, a los pobres, a los necesitados, todo eso dice que a Dios. Entonces, es más bonito ayudar a la gente que necesita y no dejarnos convencer de que por no dar no voy a recibir. Ahora, esto es lo que deberíamos hacer en abundancia, y este mensaje se refiere a que vayamos a sembrar, pero sembrar la semilla de Dios, la palabra de Dios. ¿Ok?
porque si no hacemos eso, Dios, vamos a ser juzgados por eso y obviamente vamos a terminar haciendo las cosas mal. Y con esto termino, hermanos. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. No dice Jesucristo: a la verdad, el dinero es poco y hace falta mucho dinero para seguir predicando. Amén. Entonces, el texto del versículo de lo que acabamos de leer de Corintios habla de esto, de la misericordia, del amor hacia los demás. Y aquí Jesucristo nos está diciendo que la mies es mucha, pero los obreros son poquitos. Y nadie quiere salir a predicar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos da miedo, tenemos temor de que lo que nos digan, a ser rechazados, y cuando deberíamos hacer lo contrario. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces la palabra de Dios está clara, que nosotros lo que debemos sembrar no es dinero, sino sembrar misericordia. Ahora, mis hermanos, la semana siguiente que vayan a la iglesia, que tengan la oportunidad de ir a su iglesia, cuando usted vaya a dar un dinero, no lo haga por necesidad. No lo haga porque quiero más, porque quiero ser más bendecido. Ya usted es bendecido, todos somos bendecidos, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, tenemos una casa, tenemos 3, 4, 5 comidas, tenemos ropa en el closet de sobra, tenemos muchísimas cosas y de eso nosotros debemos vivir agradecidos con Dios, no de lo que hoy voy a sembrar y hoy voy a recibir, sino que hoy, Señor, te doy porque tú me has dado un trabajo y no va a ser el 10, sino te voy a dar el 20, Señor. Te voy a dar, en vez de darte 100 pounds o $100 cada mes, hoy te voy a dar 200 porque siento en mi corazón hacerlo, pero porque yo quiero, porque yo necesito sentirme bien contigo. Y para último, decirles, recordarles que a Dios solo le interesa el corazón de cada uno de nosotros. A Él no le interesa su dinero, no le interesa sus fortunas, lo que tengan. Y gloria a Dios por los que tienen. Que Dios los bendiga y los dé muchísimo más. Pero lo que sí debemos es cuidar nuestro corazón. Porque dice que del corazón del hombre salen las malas cosas, los malos deseos, las malicias, todo. Pero cuando el corazón del hombre está sano, está curado, está limpio, van a salir buenas cosas. Y cuando tu corazón esté limpio y tu corazón esté sano, créeme que tú no vas a dar solamente el 10, sino vas a dar muchísimo más de lo que Dios se merece y ha hecho por cada uno de nosotros. Oremos y quedamos despedidos. Amado Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser conscientes de que cuando nosotros demos algo para la iglesia, sea, Señor, con amor, con gozo, sabiendo que ese dinero va a ser usado para el beneficio de personas que necesitan y para que el ministerio de evangelismo siga creciendo a otros lugares, Padre. Bendice, Señor, este día, bendice la semana próxima que viene, los trabajos, la gente que, que, que no tiene trabajo, provéelos, Dios, y bendice los negocios y todas las cosas que haya que en esta nueva semana, Señor, seas tú poniendo tu mano sobre toda la gente. Gracias te damos, Padre, por este día y quedamos agradecidos una vez más por esta palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos y quedamos despedidos. Amén. Que Dios nos bendiga.